Nicanor Boluarte, la Fiscalía le ha solicitado 36 meses de prisión preventiva. A él, que lo vimos, ahí está, hace algunos días nada más, en el Congreso de la República, escuchando el mensaje presidencial de su hermana. El pedido lo alcanza a él y a otros involucrados en el caso Los Guayquis en la sombra. Nos acompaña esta noche en estudios el abogado penalista Julio Rodríguez. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un placer para mí estar con usted. Gracias por acompañarnos. A ver, la Fiscalía en esta etapa, en la etapa ya preparatoria en la que nos encontramos, solicita prisión preventiva. Imaginamos que debe en este tiempo haber reunido una mayor cantidad de elementos de convicción, teniendo en cuenta que se les dictó una detención preliminar y que fue revocada en una apelación. Correcto, yo espero que sí, porque dése cuenta que han enviado, según lo que ha trascendido, un requerimiento que tiene casi 40.000 folios. A ver, esto siempre genera una valoración que puede ser ambivalente. ¿A qué me refiero? Una valoración que puede ser positiva, tal como usted señala, es decir, ha acumulado una enorme cantidad de elementos de prueba que establece la existencia de lo más importante, una prisión preventiva, peligro procesal. O en su defecto, lamentablemente, como también ha sucedido en otros casos, como se dice en el argot, me han llenado de páginas, pero no tiene sustancia. Claro. Esa es la otra posibilidad. Ahora bien, mire Tatiana, lo que usted ha dicho es trascendental. Marzo, si no me equivoco, les rechazaron el mantenerlos en detención preliminar. Han pasado unos cuantos meses, ¿no? Más o menos casi 5. Si en este periodo la Fiscalía no ha encontrado elementos objetivos, datos certeros de que en estas personas investigadas haya un peligro real de fuga o de entorpecimiento de la actividad de prueba, esa prisión preventiva va a fracasar. Va a fracasar. De todas maneras. No puedo decir que se han fugado porque están presentes, pero la norma no me exige que se hayan fugado. La norma me exige que exista un riesgo real, que hayan encontrado algún tipo de información que determine que se van probablemente a fugar o que comienzan a deshacerse de propiedades y quebrantar evidentemente la presunción de arraigo. Nicanor Boluarte es indicado por la Fiscalía como el presunto líder de esa organización criminal y se le imputa haber ejercido un poder de facto, pese a no haber sido funcionario público, que a través de prefectos, subprefectos, habría logrado o habría buscado lograr la inscripción de su partido. Y aquí va a centrarse, me imagino, la labor de la Fiscalía para poder explicar cómo es que logró ese poder y cómo es que finalmente se habría logrado beneficiar él. A ver, Tatiana, de lo que se escuchó en esas audiencias de apelación y el sustento del Ministerio Público, creo yo que al día de hoy no tenemos duda de que existen indicios razonables de que involucran a estas personas como probables autores de delitos. Me refiero, ¿no?, al hermano de la Presidenta de la República. Tú lo acabas de mencionar. Es decir, la existencia de vinculación con funcionarios públicos, no siéndolo él, eventualmente podemos ahí establecer conjeturas de tráfico de influencias. Yo soy el hermano de la Presidenta, yo tengo influencias en el gobierno, voy a nombrar determinadas personas y a utilizar estas personas desde el Estado para favorecer la inscripción de un partido, ¿no? Ya pueden haber habido ahí prebendas, etcétera, tráfico de influencias, actos de corrupción, etcétera. Todo eso puede tener, desde una perspectiva de la investigación en el estado que se encuentra, cierto grado de verosimilitud. Es decir, es creíble que pueda ser autor del delito. Creo yo que de eso no tenemos duda. Pero en eso no se puede amparar la Fiscalía para pedir prisión preventiva. Tiene que decirme por qué esta persona se puede fugar. Y no tiene que hacer hipótesis. No tiene que simplemente decirme, a mí me parece que se va a fugar. Eso es inadmisible. Tiene que darme un dato objetivo. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que comparar lo que ha sucedido antes para darnos cuenta si es posible o no es posible una prisión preventiva cuando yo entiendo que hay un peligro de fuga. Usted recuerda este famoso caso de Avencia Mesa y este señor Mamanchura, que fue aparentemente, no, que fue el que finalmente puso fin a la vida de su expareja. ¿Dónde lo encontraron? En Tumbes. ¿Él vive en Tumbes? No. ¿Dónde lo encontraron? En un hostal. Es un hostal donde él dio otro nombre. Tumbes es una región fronteriza, él no trabajó en Tumbes, da una identidad que no corresponde. Todos son datos objetivos que me dicen, se va a fugar. Claro. Con esos datos yo digo, ahí hay peligro de fuga.
Pero yo no puedo hacer una conjetura diciendo porque él es el hermano de la presidenta, porque simplemente está involucrado, hay un escándalo. No, eso no es suficiente. Claro. Y ya ha dicho la Corte Suprema y ha ido estableciendo de manera paulatina ciertos criterios para ir descartando peligros de obstrucción que no existen. Oiga, no me quiso entregar el celular si yo se lo pedí. Ya dijo la Suprema, eso no es peligro de obstrucción. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar la prueba que me incrimina, pues. Claro. Si usted quiere el celular, incáutemelo. Claro. Usted tiene mecanismos legales en el código para asegurarse esos elementos de prueba. Ahora, también está siendo parte relevante de ese proceso Mateo Castañeda, que ha sido abogado de la presidenta Dina Boluarte, y a él se les indica de haber ejecutado un plan para librar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, a cambio de ofrecimientos ilícitos como ascensos al equipo de policías que son parte de esta investigación, que apoyan a los fiscales. ¿Eso es obstrucción a la justicia? Bueno, más allá de que esto pueda ser valorado, si es que esto está en condiciones de ser cierto, es decir, que tiene la Fiscalía elementos claros, estamos hablando de un ejercicio de la profesión que ya no está dentro de los cánones éticos. Pero esto es una presunción que desde ese momento hasta la fecha, por lo menos yo no he visto mayor dato objetivo que permite establecer que efectivamente ese comportamiento ha existido como tal. Se tratan de dichos de uno versus de otros. Pero además lo más peligroso es dichos de quien me está investigando. Claro. ¿No? Y que tiene un interés obvio, no puede ocultarlo, de que esa investigación prospere con éxito. Entonces, no tengo yo una contundencia suficiente, por lo menos de lo que se ha apreciado hasta el día de hoy de manera pública, de que existen razonables indicios de que este abogado haya traspasado la línea de un comportamiento ético. Claro. Ahora bien, si en audiencia lo presentan y tiene sustento, obviamente pues allí ya el juzgador lo valorará de otra manera para establecer si es que tiene los elementos que lo vinculan como autor del delito, pero además tiene que ir por el otro lado. Peligro de fuga, peligro de entorpecimiento. De acuerdo, con lo que va a presentar también Víctor Torres Merino, que ha trascendido él. Bueno, él es amigo y hombre de confianza de Dina Boluarte, que se ha acogido a la colaboración eficaz. Todo lo que él diga y lo que pueda presentar que sustente sus dichos, teniendo en cuenta la vinculación cercana con estas personas, va a sumar a lo que pueda presentar el día de mañana la Fiscalía. Seguramente va a sumar a efectos de poder reforzar la tesis incriminatoria. No entiendo yo en qué medida un testigo, un investigado que se acoge a un mecanismo de delación premiada puede ofrecer información respecto a actos de obstrucción concretos y actos de fuga concretos posibles. Si es que él tiene esa información, evidentemente la Fiscalía además tiene mecanismos para conjurar esos peligros a través de medidas de carácter urgente. Pero yo digo siempre, a veces hay una obsesión innecesaria por las prisiones preventivas en lugar de una obsesión por llevar a los encausados a juicio. Avanzar el caso. Acusarlos y llevarlos a juicio y obtener condenas. Ahora, mañana este caso lo va a ver el juez Richard Concepción Carhuancho, que ya conoce un poco del caso porque inicialmente en la etapa previa dictó órdenes de detención preliminar contra algunos de los investigados y con menos elementos de convicción, a que el futuro podría estar echado para ellos. No me atrevería a decirlo de esa manera porque ya tenemos una decisión de la Corte Superior diciéndole acá no hubo una valoración adecuada. Claro, un envenenamiento de plana desde un tribunal superior que no mantuvo esas medidas restrictivas. A eso hay que agregarle algo adicional. ¿A qué me refiero? La detención preliminar, para que se entienda, es como se dice en derecho inaudita parte. Yo no escucho a los investigados. El juez solo recibe la información del fiscal y con lo que el fiscal le entrega, el juez decide. Porque es una medida que tiene que ser urgente, es una medida que no puede ser abierta, etcétera. Pero distinto ya es la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una medida que se comunica a las partes y se tienen que debatir frente al juez. Yo entiendo que la diligencia de mañana lo más probable es que se acabe suspendiendo. Porque son muchos folios, ¿no? No solo son muchos folios, sino han sido notificados creo el día de hoy. Entonces nadie tiene la capacidad para poder procesar 40.000 páginas en menos de un día. Es muy probable que eso ocurra y que se le dé un plazo razonable para poder analizarlo. Gracias, doctor Rodríguez, por habernos acompañado. Muy gentil por haber estado aquí. Tenemos que hacer una rápida pausa, pero